Muy buenas tardes, hermanos, todos los que nos miran a través de este medio, que Dios me los bendiga a todos. Gracias a Dios estamos con ustedes en esta oportunidad para llevar un discipulado más de nuestra forma de aprender, de sostenernos en la fe, en el conocimiento del Señor. Vamos a tener la oportunidad con mis hermanos aquí presentes, hermano Herbert, hermana Zaida, quienes nos acompañan ahora, y entre los tres vamos a compartir esta lección número 3 del libro de multiplicación o del manual de multiplicación. Entonces, en esta oportunidad, pues, les agradecemos a ustedes su atención. Tengan a mano su Biblia, su manual también, para que juntos estudiemos esta lección que va a dejar, por supuesto, mucho conocimiento del Señor en nuestras vidas. Vamos a iniciar, hermanos, con nuestro manual. Abramos nuestro manual en la página, en la lección número 3, perdón. Y empezamos de esta manera leyendo el título. Y el título nos dice: multiplicando la imagen de Cristo. Multiplicando la imagen de Cristo. ¿Cómo es esto, multiplicar la imagen de Cristo? Recordemos que todos nosotros, al venir al Señor, dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, yo como padre, como multiplicador, tengo también que multiplicar a otros de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer siempre la invitación a las personas para que conozcan al Señor, para que rindan su vida a Él, y así también ellos sean parte como hijos de Dios, herederos de su reino. Quiere decir que ellos también van a recibir lo que yo recibí. La imagen del Señor se recibe en el momento en que creemos y somos bautizados. Por lo tanto, cuando multiplicamos la imagen, estamos haciendo más discípulos, más personas, pero no con el parecimiento de alguien que no llena los requisitos, sino conforme la imagen del Señor. A través del discipulado, a través de la enseñanza, es el momento en que la persona adquiere la imagen del Señor. Por lo tanto, vamos a seguir platicando sobre esta imagen en el transcurso, pues, de esta enseñanza. Voy a invitar al hermano para que él también participe en esta tarde. Dice, veamos las preguntas para reflexionar, y la número 1 dice: ¿conoces el porqué de tu existencia aquí en la tierra? Hermano Sergio, ¿verdad? Ya nos habló sobre lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros, que cuando recibimos el bautismo del Señor, ¿verdad? Es ahí donde ya somos partícipes de su imagen. Amén. Y la número 2 dice: ¿te has preguntado si tu vida tiene un propósito aquí en la tierra? Claro, ¿verdad? Si no el Señor, sí. ¿Por qué nos había de mandar para esta tierra, ¿verdad? Sí, claro que sí tenemos un propósito aquí en la tierra. Amén. Y la número 3 dice: ¿será que tu vida tiene que ver con los planes del Padre? Sí, ¿verdad? Amén. Porque Él es el que nos envió, ¿verdad? Sí, dentro del plan del Padre estamos. Amén, pues, claro. La iglesia, ¿verdad? Correcto. Hermana Zaida. Amén. Dice el texto a memorizar: porque a los que antes conoció también nos predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Vemos qué bonito nos habla aquí donde dice: porque a los que antes conoció también nos predestinó. O sea que fuimos escogidos para ser sus hijos. Fuimos escogidos para multiplicar su imagen. Así es. Dice que
Porque a los que antes, dice, conoció, también fueron predestinados como lo fuimos nosotros, ¿verdad? Amén. Eso dice en Romanos 8:29. Desde antes que nos conoció, ¿verdad? Ya nos había dado esa capacidad que ahora nosotros estamos dando, multiplicando esa imagen de Él. Amén. Amén. Correcto. Porque el Señor nos conoció, Claro. en Efesios 1:4 dice, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? Dice uno, que Él nos conoció. Y si no habíamos ni nacido, ni el mundo había sido hecho, ni siquiera un animal, ni nada. No había nada, vamos a decir. Y Él ya nos había conocido. Ya nos había escogido. Y ya nos había escogido y ya estamos predestinados. El destino nuestro ya estaba para que fuésemos hechos hijos de Dios. Entonces, a su imagen, dice, como a imagen de su Hijo. Pues claro, la imagen dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, restaura lo antiguo, lo viejo, lo que se había muerto en el Edén, en el pecado, lo está restaurando hoy para que seamos nosotros sus hijos, dice, para que Él sea el primogénito, el hermano nuestro, el primero de la creación de los hijos de Dios. Dice que Jesús es el primogénito, el primero. Luego nosotros nos está haciendo, pues, Él, o reconociendo nuevamente, a manera, pues, que alcancemos esa imagen que es su Hijo. ¡Qué precioso esto! Bien, continuamos, hermanos, en el contenido de la lección. Llevemos la lectura y analicemos lo que nos dice. Sabemos que a través del nuevo nacimiento somos portadores de los genes del Padre, lo cual nos hace aptos para multiplicar su imagen, su naturaleza. No debemos conformarnos con tener sus genes y quedarnos pasivos. Muchos podrían pensar o decir, gracias a Dios, yo ya soy salvo. Pobrecitos los que todavía no conocen del Señor. Cuando nosotros reconocemos al Señor, nos humillamos y reconocemos nuestros pecados y confiamos en su persona y le decimos que queremos ser sus siervos y Él nuestro Señor, entonces hay como decimos, aceptamos al Señor, decimos, ¿verdad? Pero no es eso precisamente, porque yo lo estoy haciendo cuando Él ya me conoció, ¿verdad? No es que yo haya buscado a Dios, sino Él me conoció más antes y ya estaba predestinado para ser, escogido para ser. Lo único que yo hago es arrepentirme de la vieja naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, vamos a decir así. Entonces, en ese momento, proseguimos con el proceso del bautismo. Y luego, ahí el Padre dice, a través del Espíritu recibimos el nuevo nacimiento, o sea, los genes del Padre. Por lo tanto, no debemos de conformarnos con esto, de que yo ya soy salvo, ya tengo la naturaleza de Dios, porque dice que rescatamos aquella naturaleza que se perdió con Adán en el pecado. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces eso se perdió, pero a través de Cristo y el Espíritu Santo obrando, nos viene nuevo el Espíritu Santo y nos hace hijos y herederos con Jesús. ¿Por qué? Porque hacía la voluntad del Padre. ¿Recuerdan ustedes aquel versículo que dice, a los suyos vino, pero los suyos, aquel pueblo de Israel, no le recibieron? Mas a los que le recibieron, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios.
que no nacen por voluntad humana, de un matrimonio, vamos a decir así, sino nacen por voluntad de Él. Fuimos engendrados. Cuando dice engendrados, es cuando el Señor, a través del Espíritu, pone en nosotros la nueva semilla o el gen divino del Padre. Por lo tanto, explico esto de esta manera para que entendamos pues que somos nuevas criaturas. Pero dice el apóstol aquí que no nos conformemos con eso. Con eso es el principio, vamos a decir. No está mal, es lo mejor que podemos haber hecho. Pero dice más adelante, Jesús siendo el unigénito, el único Hijo, nunca dijo, conmigo basta, no es necesario tener muchos hermanos. Eso no lo dijo Jesús. Más bien estuvo dispuesto a cumplir el plan y el propósito del Padre sin salirse del diseño en ningún momento. El plan y el diseño de Dios es que tú y yo multipliquemos su imagen. ¿Qué nos está diciendo ahí, hermano Herbert? ¿Qué podemos decirle a nuestros hermanos en esta tarde? Amén. Vemos el gran ejemplo, como nos dice, ¿verdad? Aquí en la lectura, que Jesús siendo el unigénito, Él nunca dijo, dice, conmigo basta, sino que, entonces ahí podemos ver el ejemplo de Jesús. Nosotros no debemos conformarnos, ¿verdad? Como decía hermano Sergio, conformarnos a estar recibiendo, como decía, lo poquito, sino que estar dispuestos, aquí, así como Jesús, ¿verdad? Dice, más bien estuvo dispuesto a cumplir, estuvo ¿verdad? Como les dijera, a lo que le viniera, ¿verdad? Porque vemos cuando murió, Él estuvo dispuesto a cumplir el plan del Señor. Amén. Pero sí, aguantó, podríamos decir, soportó lo que vendría, pero por causa, ¿verdad?, de cumplir el plan de nuestro Padre. Amén. Entonces, ese es un gran ejemplo que el Señor Jesús nos da a la iglesia. Sí. Ese es nuestro ejemplo, ¿verdad?, que nosotros Amén. debemos de seguir para que vean las personas también en nosotros y así también multipliquemos, como nos está hablando, ¿verdad?, esta enseñanza. Multipliquemos esa imagen. Amén. Esa imagen correcta que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Hermana. También dice que Jesús, el unigénito, cumplió lo que el Padre le había dicho, pero hay algo muy importante también, que Él dice que jamás se salió del diseño, sino que se mantuvo firme en lo que al Señor le agradaba, fiel, cumpliendo la voluntad del Padre. Amén. Entonces es algo muy bonito, que nos enseña a nosotros cómo debemos, cómo podemos también cumplir lo que el Señor dice sin salirlos de su diseño, porque muchas veces por hacer más de lo que podemos, muchas veces nos extraviamos y ya nos pasamos para otro lado y al Señor, ¿verdad?, no le agrada que tampoco nos salgamos del diseño del Padre, sino que nos mantengamos firmes como se mantuvo Jesús. Amén. Él no fue egoísta. Claro. Bueno, solo yo soy único, porque así dice unigénito, quiere decir único, o primero. Él dice que está agradado, a través de su muerte nos alcanzó a todos. Amén. Perdonándonos y limpiándonos para añadir a la familia de Dios nuestras vidas. Por eso dice en una parte que somos la familia de Dios. Jesús es el primero, luego nosotros, ¿verdad? Entonces, y así como Jesús fue también por el Espíritu, lleno del Espíritu, y puso los genes del Padre cuando estaba en el vientre de María, también nosotros en el bautismo, cumpliendo aquello que Él mismo dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no tiene
parte en el reino de Dios. Y nosotros hemos creído a este mandamiento, a este accionar. Y hoy pues nos sentimos felices que así como Jesús no se cansa de llamarnos hermanos, dice, ¿verdad? Él no se cansa de llamarnos hermanos. Tiene una gran familia. Él es el primogénito, pero es nuestro hermano, porque él mismo dice que no se cansa él de llamarnos hermanos. Entonces, se está multiplicando la imagen, porque la imagen de Dios somos, y quiere él que aquel que vean se suma o se multiplica más y más, tenga la misma imagen. Eso es lo que dice el texto. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, pues, que aquello que estamos proponiendo en nuestro corazón para alcanzarlo del Señor también lleve esa imagen. A través del discipulado, de la enseñanza, dice que vamos hasta que lleguemos. O sea que hay un hasta, que es un proceso. Por eso dice en este texto aquí, dice, hechos conforme a la imagen del Señor, para que, pero dice un poquito más antes, dice, también los predestinó para que fuesen hechos. ¿Quién los va a hacer? Dice que Él estableció los ministerios, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores, 5 ministerios. ¿Y para qué? Dice, para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que han reconocido al Señor, ¿verdad?, como Señor y Salvador. Entonces están los profetas, los ministerios que ya mencioné. Estos son los que, estos van a ser los que van a formarlos, van a establecerlos, van a enseñarlos. Como cuando dice que id a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y enséñenles todas estas cosas que yo he dicho. Entonces los discípulos, los pastores, los evangelistas, los profetas y los maestros están enseñando lo que Él dijo. No es una doctrina humana, no es una casualidad, un conocimiento humano, sino lo que Él dijo. De esta manera se van formando para alcanzar esa imagen, la imagen del Señor, para que su imagen, como dice el tema, sea multiplicada. Ahí entramos pues a cerrar, vamos a decir en estos 2 párrafos lo que dice multiplicando su imagen. Amén. Vamos a continuar, hermano Herbert. Dice el siguiente párrafo. En el texto a memorizar dice, a los que antes conoció, refiriéndose a que fuimos escogidos en Cristo y por Cristo desde antes de la fundación del mundo, con el propósito de que fuésemos santos y sin mancha. Amén. Es lo que nos explicaba hermano Sergio, que dice que fuimos escogidos. Dice, pero dice, en Cristo y por Cristo. Amén. ¿Verdad? Entonces, entendemos, ¿verdad?, que Él nos creó y fuimos creados para Él. Amén. Así como Él se presenta sin mancha, entonces la iglesia, ¿qué tiene que hacer? También presentarnos, ¿verdad?, delante de Él sin mancha. Allí estaremos presentando, estaremos multiplicando esa imagen que Él quiere. Pero en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero tengo la versión TLA y dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Amén. Entonces, Él no dice que nos escogió antes de la fundación del mundo con pecado. No, Él nos eligió sin pecado.
nos eligió antes de la fundación del mundo y dice para que fuéramos solo de Él. Qué tan perfecto es nuestro Señor Jesús, hablándonos cómo quiere que cada uno de nosotros multipliquemos esa imagen, que no la multipliquemos ya con mezclas, sino que la multipliquemos como Él, ¿verdad?, nos ha mandado. Y ese es el propósito del Señor Jesús para nosotros. Amén. Dice que fuimos escogidos. Amén. O sea que en nosotros, en el Padre, hubo un propósito especial. A veces quizás antes de conocer al Señor Jesús decíamos, ¿para qué vine a esta tierra? O tanto sufrimiento, o tanta enfermedad, o procesos difíciles. Pero el Señor por algo nos escogió, dice en la Biblia, que desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos para ser llamados sus hijos. Amén. Porque yo igual, usted, mi esposo, fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre para algo especial, para que le adoremos, para ser llamados sus hijos. Y qué bendición. Bueno, yo me siento afortunada de ser hija de Dios. Amén. Me siento feliz de que el Señor me haya escogido a mí, porque es una bendición ser sus hijos, tener todas las bendiciones que el Padre nos da cada día, ¿verdad? Tan Amén. Solo el hecho de respirar aire puro, de amanecer quizás un día más, es una bendición, y mucha más bendición ser sus hijos y que fuimos creados para Él. Amén. Y es de adorarle, de glorificarle, porque solo Él lo merece, ¿verdad? Amén. Amén. Exactamente, hermana Zaida. Quiero añadir un poquito ahí. Cuando oigo hablar, pues, el Señor nos va poniendo en nuestro corazón las cosas. Dice que Jeremías, el Señor le dice, antes que te formaras en el vientre. ¿Cómo es eso, verdad? Que en Efesios dice, antes de la fundación del mundo, Amén. Ya habíamos sido predestinados para el Señor, y no habíamos nacido, ni se había hecho la tierra, la luna, los astros, y ya Él en su plan precioso, ya estábamos en su corazón. Ahora, más adelante pasaron los años, los siglos, los millones de años, y nació hermana Zaida, nació él, Herbert, y ya ese propósito que había en su corazón se cumple, y somos llamados, pero ya estamos predestinados para ser hijos de Él. Pasaron muchos años, porque para Dios no hay tiempo, porque Él no tiene tiempo. O sea, no podemos medirle el tiempo a Dios. Entonces, se cumple aquello que se dijo y se escribió. ¿Por qué escribió el apóstol Pablo? El Señor se lo mostró, dice, Él me reveló. Entonces, lo mismo Jeremías, ¿por qué el Señor lo conocía si todavía no estaba formado en el vientre? Y ya estaba predestinado para ser profeta. Entonces, hay cosas que no podemos a veces, con la mente carnal no podemos entenderla. Por eso Dios nos da una mente espiritual para deber de entender las cosas. Y esta es la gran ventaja que tenemos, de que cuando es de parte de Dios, todos lo creemos. Y es así, y por eso decimos amén. Cuando decimos amén es así. Yo lo confirmo, ¿verdad? Entonces, qué hermoso esto. Nos pone el Señor a pensar. Continuemos, hermano. Dice, es aquí donde debemos poner atención al propósito para llegar a ser conformes a la imagen de Cristo. No fuimos predestinados para estar en el cielo, escuche bien, aunque es un hecho real que estaremos allá. Estar en el cielo tiene que ver con recompensa, mientras que la imagen de Cristo en nosotros es el propósito eterno. Amén. Entonces, como nos dice, ¿verdad?
no fuimos predestinados para estar en el cielo, aunque sí, pero nos envió a esta tierra para que multipliquemos esa imagen de la que ya hemos estado hablando, para que multipliquemos esa imagen conforme, dice. ¿Conforme a qué? Conforme al diseño que Él nos ha mostrado. Amén. Y Él nos ha mostrado, ¿verdad? Un diseño tan claro, tan perfecto, y es así donde, como lo que tenemos, ¿verdad? Que dar a conocerlo, ¿verdad? Perfectamente. Amén. Dice, es maravilloso saber que fuimos predestinados, pero en este verso no se está hablando de salvación, sino de la predestinación. ¿Qué tiene que ver con ser hechos conformes a la imagen de Cristo? Vamos a ver unas razones por qué. Dice, debemos ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Vayamos a las escrituras, a Génesis 1:22. Dice Génesis 1:22 en traducción lenguaje actual: les dio esta bendición: quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vemos entonces, desde que Él da una autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, ¿verdad? Amén. Él creó. Dice, predestinó el mundo, ¿verdad? A nosotros, que somos sus hijos, nos habla también. Por eso que nos habla de la multiplicación de su imagen. Amén. Así como dice, ¿verdad? En este versículo, quiero que los peces se reproduzcan. Quiero que las aves se reproduzcan, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo la naturaleza del Señor Jesús es puesta en todos nosotros. Y debemos cumplir como Él, ¿verdad? Sí. Nos Amén. dice. Obedeciendo siempre, ¿verdad? Su plan eterno. Amén. Regresando un poquito a un párrafo anterior, siento en mi corazón dar un testimonio. Creo que cabe tampoco me voy a salir del diseño. Muchas veces, como yo decía, nos preguntamos, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿O con qué propósito? Quizás mucha gente ni sabe. Está viviendo, pero vive aquí en la tierra, pero no sabe, ni renegando quizás, y está con un propósito aquí en la tierra, pero no lo ha reconocido. Yo, verdad, quizás no fui deseada. Cuando yo iba a nacer no era deseada, pero el Señor tenía un propósito con mi vida. Amén. Yo puedo dar ese testimonio de que el Señor, yo estaba en los planes del Señor, yo me encontraba ahí, porque en mi vida hay un testimonio, ¿verdad? De que no fui deseada, fui despreciada, quizás, no sé, trataron de que yo no viniera a este mundo, pero dice su palabra, ¿verdad? Que desde el vientre de nuestra madre, Él nos escogió, o sea, Amén. que yo era escogida. Amén. Era el propósito del Padre que yo viniera a esta tierra para ser su hija. Y me siento feliz de estar donde estamos hoy, glorificando que el Señor nos Aleluya. permite estar aquí predicando Así. su palabra, y es un testimonio. Quizás tú te preguntes, ¿para qué? ¿O qué hago aquí? ¿O por qué? O mucha gente se suicida solita sin tener un motivo, una razón para vivir. Pero si estás aquí en esta tierra es porque el Señor te eligió a ti, y es momento de que digas, de que reconozcas al Señor, porque eso es lo que el Padre desea de nosotros, que Amén. lo reconozcamos los que aún no lo han reconocido, que lo reconozcamos como nuestro Padre Celestial, porque el Señor nos trajo a nosotros, te trajo a ti con un propósito especial. Entonces yo me siento agradecida con el Señor por todas sus grandezas, por todas sus maravillas, y no tengo palabras, quizás palabras me hagan falta para decirle todo lo que yo le tengo que decir al Señor,
y le digo, Señor, aquí estoy en tu obra, yo estoy para servirte en lo que tú me mandes. Amén. Porque eso es lo que el Padre quiere de nosotros, porque para eso fuimos escogidos. Amén. Amén. Mi vida es un testimonio de vida. Quizás el tiempo sea corto o no me alcance para yo contarlo, pero yo fui escogida con un propósito, mi esposo, hermano Sergio, todos fuimos escogidos con un propósito. Amén. Fuimos, ¿verdad? Para reflejarlo siempre a Él. Amén. Amén. Sigue diciendo, veamos otro versículo en la Escritura, y es Deuteronomio 30:16. Dice, hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Amén. Entonces, Él ya sabe, Él ya nos predestinó, ¿verdad?, a lo que nosotros venimos. Y venimos a obedecerle, como dice el versículo, a andar en sus caminos y a cumplir sus mandamientos, ¿verdad? Amén. 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 Tenemos, este es en la versión NBI. También tenemos De Génesis 17, del versículo 1 al 7. Y dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Abraham se postró entonces sobre su rostro y Dios habló con él. Le dijo, este es el pacto que hago contigo, tú serás el padre de muchísima gente. Tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera, de ti saldrán naciones y leyes. Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo, y yo seré tu Dios y él de tu descendencia. Amén. Entonces vemos qué maravilloso, ¿verdad?, lo que el Señor le dice en estos versículos a Abraham, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor lo llevó a eso? Porque vemos un hombre justo delante de Dios, un hombre que cumplía a cabalidad los mandatos, los preceptos y las leyes. Entonces, ¿qué es lo que requiere el Señor con nosotros? Es que nosotros nos humillemos, ¿verdad?, también Así delante de Él. Amén. Tenemos Éxodo. otro Deuteronomio, ¿verdad? Otra cita en Deuteronomios, capítulo 7. 17, así 7, 7, 11 al 13. 11 al 13 dice, Amén. por lo tanto, cumplan todos sus mandamientos. Si ustedes cumplen siempre todas estas enseñanzas, Dios también cumplirá las buenas promesas del pacto que hizo con nuestros antepasados. Si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará y los convertirá en un gran pueblo. A los hijos de ustedes los hará felices y les dará mucho trigo, mucho vino y mucho aceite. Además hará que tengan muchos ganados en la tierra que les prometió a nuestros antepasados. Entonces vemos cómo el Señor desde antes, cómo se expresaba, ¿verdad?, con estas personas, con su pueblo, dice. Entonces, cómo no también con nosotros, ¿verdad?, que nos mandó también con un propósito aquí en la tierra, ¿verdad?
Amén. Veamos Éxodo capítulo 1 y verso 7. Pero como habían tenido muchos hijos, sus descendientes llegaron a ser un pueblo muy fuerte y numeroso. Por todo Egipto había israelitas. Entonces vemos cuál es el propósito, ¿verdad?, que el Señor quiere para nosotros. Estar siempre obedeciendo sus mandatos, estar obedeciendo a lo que Él nos mande, ¿verdad? Estar dispuestos a cumplir sus mandamientos. Amén. Amén. Continuamos. Dice, el pueblo de Israel creía estar cumpliendo con el mandato que Dios les había dado, pero el problema que tenían era que ellos no podían multiplicar la imagen de Cristo, porque esa imagen se había perdido en el huerto del Edén, y Él no había venido a la tierra. Por lo tanto, no tenían los genes del Padre. Amén. Vemos, ¿verdad?, cómo dice que el pueblo de Israel creían ellos estar cumpliendo el mandato que Dios les había dado, pero dice que eso ya se había perdido en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Amén. Dice, continuamos con el siguiente. Dice, esto es precisamente lo que nos corresponde hacer a nosotros, manifestar a Cristo a través de la multiplicación de su imagen, porque nosotros sí tenemos los genes del Padre. Vemos qué bonito nos habla aquí, donde dice que nosotros sí ya tenemos los genes del Padre, por lo tanto tenemos que multiplicar lo que el Señor nos ha dado. Amén. Amén, porque dice que ya somos portadores de sus genes. O sea, qué bendición, ¿verdad?, que obtengamos lo que el Padre nos ha dado. Amén. Y dice que no nos quedemos ahí, sino que lo multipliquemos. Amén. Y no es solamente haber alcanzado los genes. Muchas personas nos confiamos, ¿verdad?, de que ya somos cristianos, que hemos sido reconocidos ya reconocimos al Señor, fuimos bautizados. Pero es necesario, como dice en el texto, dice, hechos conforme. O sea, predestinó para que fuésemos hechos. Ya nacimos, ya fuimos llamados, ya fuimos predestinados para ser hechos conforme. Falta eso, el hacernos de quien depende. El Espíritu Santo siempre está con los siervos de Dios para guiarlos a este propósito que el Señor ha establecido, para que la iglesia del Señor, sus hijos, sean hechos. Para eso decíamos hace un rato que los ministerios son para edificar. Edificar es construir, es establecer la imagen de su Hijo. Muchas veces se han conformado con aceptar al Señor y ya soy salvo. La salvación es un regalo de Dios, vamos a decir, es el premio mayor. Pero Él quiere que seamos hechos, formados, establecidos. Por eso cuando dice, instruye al niño en su carrera, en la vida, para que cuando sea grande no se aparte. Eso lo hemos olvidado. Ahora el Señor estableció los ministerios porque eso no lo hemos hecho. No hicimos lo que Él se nos dijo. Ahora somos hechos conforme a los siervos que reciben la revelación y trasladan la revelación. Este manual es una revelación. Amén. Y a través de esta revelación el Señor nos está hablando hoy. De manera que el propósito grande y hermoso del Señor es que alcancemos la imagen. No es tanto que seamos salvos, eso es el regalo, eso viene por añadidura. Pero ser hechos a su imagen
es establecer exactamente la persona de Jesús en nosotros. Y también en el otro que está escuchando, en el discípulo, para que él también sea hecho a través del discipulado, de la enseñanza, de lo que Dios ha transmitido a través de los siervos. Amén. Amén. Vamos a continuar esto porque esto es muy hermoso, hermano, muy bonito. Amén. Jesús con su redención vino a restaurar lo que se había perdido. Y esto cobró vida. Fue primero en la vida de sus discípulos. Les dio mandamientos y les dijo que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Porque Él es quien engendra a Cristo en nosotros. En Juan 1:13, lo cual no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí confirma lo que se está hablando, que hemos sido engendrados. Cuando habla de engendrar, es que damos luz a un hijo. Dios está dando luz a un hijo a través del Espíritu por Cristo Jesús. Entonces, esto no podía hacerse en el tiempo de los israelitas, porque Jesús no había venido, dice el texto, sino que cuando vino Jesús, a través de Él, de su nombre, de Él en la cruz del Calvario, nos redimió, nos quitó del pecado, aquel pecado que venía de Adán, desde el Edén, como dice, no podía desvanecerse, era pecado. De tal manera de que Dios a través de Cristo quitó el pecado. Y a través de Cristo el Espíritu engendró en nosotros los genes del Padre. Lo que está diciendo en el último párrafo. Dice, seguimos, vemos la determinación del Señor cuando en las dos ocasiones repite, los multiplicaré y no serán disminuidos y no serán menoscabados, desacreditados, dice. Cumplir el propósito de Dios es cumplir su plan, cuidando en hacerlo conforme a su diseño. Dios hace cumplir su promesa. No vamos a ser avergonzados y, como dice aquí, desacreditados. No puede, la gente puede reírse por lo que decimos, pero no podemos reírnos del plan de Dios, porque lo ignoramos. Ahora, cuando lo estudiamos, entendemos que Dios nos está hablando conforme a su plan, y es revelado a los siervos a través de la palabra, a través del Espíritu, a través de la relación con el Señor, en la intimidad con Dios. Dios revela. Por eso dice, clama a mí y yo te enseñaré. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce. Si hay alguna persona que ignora, porque no es él el que está recibiendo la revelación. El que la recibe la esparce, la da a conocer. Y Dios quiere que conozcamos sinceramente su plan. Él quiere que conozcamos su propósito. Jesús decía que te conozcan, oh Padre, a ti y a mí, al único Dios verdadero. Conocerlo es entenderlo, entregarnos, aceptarlo, reverenciarlo y darle a Él pues el primer lugar. Entonces Él nos revela el conocimiento de su propósito para que nosotros no ignoremos su plan, no ignoremos esto. Por lo tanto, a través de este discipulado, esperamos, hermano, que nos escuchas, que tú entiendas que hay un propósito para ti también, para que tú seas parte de esta familia de Dios y vengas al Señor o reconcilies con el Señor, para que también tú tengas el mismo destino que tenemos todos, que seamos a su imagen y semejanza. Creo yo que con esta enseñanza, y vamos a terminar
con las directrices, ¿sí? Amén. Que el Señor nos ha dado para que también reflexionemos sobre esto y las pongamos por obra en nuestro diario vivir, ¿sí? Amén. Dice las directrices. Procura que durante esta semana se active en tu vida la multiplicación de la imagen de Cristo, buscando la llenura del Espíritu Santo. Amén. Busca personas a quienes les puedas hablar de la persona de Cristo y su señorío y comenta tu experiencia en la próxima reunión. Amén. Entonces, vemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Él nos envió aquí en la tierra para que lo reflejemos a Él. Nos Amén. envió con un propósito. No nos envió solo por decirnos que vaya ahí a la tierra a ver qué hace. No, ¿verdad? Sino Él a ti y a mí me envió a cumplir su diseño, su propósito. Y el propósito de Él, ¿verdad? Es que hagamos todo lo que Él nos manda a cabalidad, que cumplamos perfectamente su diseño y que entendamos, ¿verdad? A qué es que nos mandó acá a la tierra, a multiplicar la imagen de Él. Amén. Amén. Igual como dice mi esposo, ¿verdad? Que hagamos todo conforme como el Señor requiere de nosotros, ¿verdad? Que no hagamos las cosas a la fuerza o porque nos dicen, no, sino cumpliendo a cabalidad lo que el Padre nos demanda a nosotros, ¿verdad? Para mí ha sido una gran bendición poder compartir este discipulado. Amén. Igual que mis hermanos, estamos muy contentos ya de estar finalizando ya esta enseñanza, esperando de que igual como fue de bendición para mi vida, igual haya sido para ustedes y para el que va a escuchar esto. Amén. Gracias, hermana Zaida. Gracias a usted, hermano, que nos ha escuchado. También yo doy gracias al Señor por tener este privilegio. Esperamos que esta enseñanza llegue a su corazón y comparta, como decía la directriz, con otras personas este testimonio de que usted ha recibido al Señor y transmite pues vida a los demás para que otros también alcancen su imagen y su semejanza como en el principio y como también Jesús lo estableció ya en su estancia en la tierra. No sé, ¿quieres despedirte tú? Dios, ¿sí? Sí. Entonces, hermanos, lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que lo demos a conocer, porque eso es lo que el Señor requiere. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima. Amén.